todos y muchas gracias por venir en una nueva jornada más de nuestro ciclo de conferencias de bienes culturales. Ya encaramos la recta final de esta temporada, esta penúltima conferencia, que como bien sabéis pues lleva el título Teoría de los bárbaros, migrantes y refugiados en la Europa del siglo XXI. Como el título sugiere, pues una temática potente y que nos preocupa, que nos asalta en cada informativo que vemos, en cada medio de comunicación que exploramos, que oímos, que leemos. Y le vamos a dedicar una tarde hoy, una tarde que os agradezco que compartáis con nosotros, después de este mal tiempo que ha hecho estos días, dedicar un soleado viernes como el de hoy que ofrece tantos y tan variados placeres mundanos a escuchar una charla sobre este tema, tiene su mérito y yo os lo agradezco. Y como hacemos siempre, pues invitamos a un ponente que esté a la altura del tema propuesto, que sea capacitado y tenga conocimientos y habilidad suficiente para exponerlos, ¿no?, de forma asequible. Y hoy nos acompaña el escritor, ensayista, poeta, prosista y periodista Juan José Tellez Rubio, algecireño, que ha trabajado para muchos medios, para Cadena SER, para I16, para Cambio 16, para Agencia EFE, para Público, para El Correo de Andalucía, para La Voz de Cádiz, ha realizado guiones para series documentales, ha recibido el Premio Andalucía sobre Migraciones, el Premio Andaluz de Voluntariado en su modalidad de periodismo, el Premio Ciudad de Algeciras, ha sido merecedor de premios de poesía, premios de ensayo, forma parte del Foro Andaluz de Inmigración en representación de las secciones de prensa de Andalucía. En definitiva, creemos que es una persona más que cualificada para exponeros el tema que nos viene hoy propuesto y esperamos que lo disfrutéis sinceramente, que aprendamos todos y que todo aquello que os surja o todo aquello que os integre durante la charla y tengáis interés en consultar, pues una vez terminada pues abriremos un coloquio para que Juan José nos ilustre en la medida de sus posibilidades sobre un tema tan acuciante y tan hiriente a nivel humano, como muchas veces ignorado por quienes quizás tienen más capacidad de actuar sobre él. Pues con todos vosotros y sin más que añadir, Juan José Tellez. Muchas gracias. Con permiso, muchas gracias. Salud y libertad, y gracias por venir a escuchar lo que voy a intentar sintetizar en poco tiempo para un asunto que probablemente nos llevaría muchos días e incluso meses de reflexión, porque es el gran tema de la historia. Son las migraciones del ser humano. La historia del ser humano sería inexplicable sin el movimiento del ser humano a través del espacio físico del planeta. Lo curioso es que en esta encrucijada histórica, que tiene mucho de económica, social, política, aceptamos que las mercancías puedan moverse, aceptamos que los capitales puedan moverse y nos negamos a aceptar que los seres humanos puedan moverse, que son quienes a lo largo de la historia han transformado la vida de los continentes, el código genético y la forma de comportarse ante la geografía y ante los retos de la vida cotidiana. Como los ridículos Beatles son así de ridículos, debo de añadir a las palabras de Orlando sobre mi peripecia biográfica, que sigo dirigiendo un programa titulado Bienvenidos en Canal Sur Radio sobre migraciones, que hice otro tanto en Canal Sur Televisión con Andalucía Sin Fronteras, y que al rigor llevo ocupándome de este asunto desde el año 79, cuando apenas había migrantes en España, y no tanto por mi previsión profesional, sino porque vivía en Algeciras en aquel momento y por allí pasaban cada año 4 millones de marroquíes y argelinos que regresaban a sus países y que de alguna manera generaban un contraste en la información local. También conocí de muy joven
la realidad de Ceuta, que es muy específica y muy concreta, y pronto estuve muchos años dedicado a la problemática específica del estrecho de Gibraltar antes de conocer otras partes del mundo y específicamente distintos países del Magreb y del Magreb en el norte de África. El ser humano se ha movido siempre, como decía, curiosamente en un momento en que se establece el concepto de globalización mercantil sobre el mundo contemporáneo, intentamos limitar el movimiento del ser humano. Durante una cierta etapa, el capitalismo, que a través de sus distintas formas, que es quien sigue rigiendo la locomotora de la historia a estas alturas del siglo XXI todavía, durante un cierto tiempo, en Europa, en la Unión Europea, se ensayó una especie de oasis. Santiago Roncagliolo lo llamaban hace poco, decía que Europa era una especie del barrio pijo del mundo, que no se daba cuenta de que a su alrededor lo que había eran suburbios y una situación que tarde o temprano iba a terminar orillando ese barrio pijo. Ese barrio pijo fue el del estado del bienestar, una fórmula que se crea quizás como modo de contención de las ideas socialistas a partir del llamado socialismo real de la Unión Soviética, y que empieza a causar crisis precisamente cuando cae el muro de Berlín, cuando se desmorona la Unión Soviética y cuando el capitalismo ya no necesita un rostro amable para intentar convencer al otro bloque de que dentro del capitalismo podían encontrarse espacios para la redistribución justa de la economía y de los servicios públicos, ¿no? Ambas fases coinciden. Hasta ese momento, estamos hablando de finales de los años 80, comienzos de los años 90, habíamos conocido la llamada deslocalización de empresas. Europa contaba con salarios altos, que habían buscado siempre un mercado interior para la compra, la adquisición de los productos que las grandes factorías sacaban al mercado. Habían logrado convertir a los trabajadores de esas factorías en clientes, en público potencial de lo que se fabricaba en Europa. Esa fue la explicación, por ejemplo, del éxito de la tecnocracia franquista en los años 60 del siglo XX en España, cuando las grandes empresas de fabricación de automóviles, de electrodomésticos de Alemania, de Francia, de otros países europeos, deslocalizan sus instalaciones a Cataluña, a Madrid y a otros ámbitos españoles. Podrían haberse dedicado sencillamente a fabricar coches, lavadoras, frigoríficos con destino al mercado europeo, pero intentaron crear un nuevo mercado en España y en el sur de Europa, y lo lograron. Un mercado potencial que de alguna manera realimentaba a toda la cadena de fabricación, toda la cadena del proceso capitalista. La deslocalización de empresas, cuando Europa se hace una piña y empieza a deslocalizar empresas a Asia o a África, ya no busca mercados potenciales en esos países, lo que busca es abaratar costes para que esos productos se vendan en el primer mundo. No se crea una clase media en Marruecos potente, aunque está en progresión, pero de una forma muy lenta, porque se deslocalicen las empresas de abanderado, de las grandes empresas textiles españolas, a los polígonos industriales de Tánger, de Rabat o de Casablanca. Lo que se pretende crear es una mano de obra barata que después revierta en el mercado de consumo de Estados Unidos, fundamentalmente de grandes países asiáticos y de Europa, a unos precios cada vez más competitivos. Y cuando cae el muro, cuando se desploma el modelo de la Unión Soviética y entramos en el proceso de globalización que muchos pretendíamos que fuera de globalización del conocimiento, de globalización de las libertades,
de la democracia, de los derechos civiles y de los derechos laborales, el esquema cambia. Ya no hace falta deslocalizar al tercer mundo, lo que es necesario es traer el tercer mundo a Europa o traer el tercer mundo a los países del primer mundo. Los antropólogos, los sociólogos hablan esgrimieron el concepto de cuarto mundo para referirse a aquellos pequeños reductos de miseria que hay en los grandes países industriales, fundamentalmente Estados Unidos y los países europeos. Esos reductos han ido creciendo. Estamos en España, por ejemplo, después de la crisis de 2008 a nuestros días, en esos últimos años, el índice de pobreza empieza a alcanzar el 20% de la población. Estamos hablando de que ya no nos hace falta llevar nuestra fábrica a Marruecos, porque aquí empieza a existir salarios tan precarios como los de Marruecos, con una formación de la mano de obra mucho más alta que en Marruecos. Por poner un ejemplo cercano, hay muy cerca de aquí hay un ejemplo claro de cuál ha sido este proceso. Fue un ejemplo anterior a la crisis, que es el caso de Ubrique, de la población gaditana de la Sierra de Cádiz, especializada en el trabajo en la piel. Ya en su día la manufactura de piel de Ubrique se crea, empieza a sustentarse en el siglo XIX con un proceso de deslocalización de los artesanos de Italia, que la burguesía decimonónica busca una zona cuya mano de obra sea mucho más barata que la italiana, y la encuentran en el sur de Andalucía, en Ubrique, y se genera a partir de ahí un ejemplo de manufactura que ha sido, desde el punto de vista artesanal, absolutamente ejemplar, y ojalá que consigan consolidar una marca propia para la población, porque les ayudará mucho a crecer económicamente. Antes de la crisis de 2008, la crisis llegó a Ubrique porque las grandes potencias del lujo, que nunca estuvieron en crisis y no han dejado de estarlo, las grandes marcas, deslocalizaron esa factoría, ese proceso de fabricación a China y a otros países cuya mano de obra era todavía más barata que la española. Tuvieron que volver al cabo del tiempo, en plena crisis ya europea, en plena crisis de autoridad, porque el mercado asiático le reportaba menores salarios, pero también disparaba la piratería, la imitación, y las grandes marcas no estaban dispuestas ni a ese tipo de comportamiento, ni tampoco a la posibilidad de que el trabajo no fuera suficientemente riguroso y los clientes de la industria del lujo protestaran por el mal acabado de las piezas. Por lo tanto, todo eso volvió a Ubrique, pero a unos salarios sumamente inferiores a los que se percibían 4 o 5 años antes. La población local, acostumbrada al paro y a la carencia, aceptaron esos nuevos salarios precarios y salen de la crisis a un salario muy inferior del que partían. Es lo mismo que ocurrió posteriormente a escala estatal. Estamos volviendo a incrementar el empleo, pero el empleo que se está incrementando es un empleo precario, un empleo a unos salarios mínimos, y por supuesto todo lo aceptamos porque nos parece un mal menor respecto al desempleo global, y en fin, y la macroeconomía termina maquillando el fracaso de la microeconomía, que es lo que está ocurriendo en nuestra tierra. En ese marco hay una tensión entre las distintas fronteras del mundo que sigue siendo cierta. Es verdad que hemos deslocalizado el tercer mundo y nos lo hemos traído al primero, pero el tercer mundo sigue existiendo. Es decir, las ratios económicas que ahora mismo se postulan entre la Unión Europea y Estados Unidos, a pesar de la crisis de cada uno de esos países, son completamente distintas a las que podemos hablar en buena parte de Asia, de África y de América. En el caso que nos concierne más próximo, el del arco del Mediterráneo, la pobreza ha ido creciendo exponencialmente en la orilla sur del Mediterráneo desde la Conferencia de Barcelona.
Desde 30 años a esta parte, ese empobrecimiento ha ido siendo paulatino, mientras que el enriquecimiento de la orilla norte ha sido también paulatino hasta la crisis de 2008, que en gran medida aquí empezamos a percibir de una manera clara 3 años más tarde. Ahora el esquema ha cambiado, estamos en un proceso de empobrecimiento paulatino de la orilla sur de Europa, fundamentalmente Portugal, España, Italia y Grecia, frente a la orilla, a la zona norte de Europa. Estamos volviendo a la situación de partida de Europa antes de la consolidación de la Unión Europea, en el esquema prácticamente que existió hasta los años 80 del siglo XX. Esa es la nueva ratio. Eso que provoca pues que las grandes empresas europeas encuentren mano de obra barata en la orilla sur, encuentren una zona de servicios también barata en esta orilla, con mucha más seguridad de la que encontrarían en la orilla norte del Mediterráneo. Perdón, en la orilla sur del Mediterráneo, la orilla norte de África. Hombre, en este contexto la Unión Europea empieza a desmoronarse. Por lo menos el viejo sueño de cohesión europea ya no es tal. Las diferencias económicas son brutales, pero también la falta de cohesión política es evidente. Europa tiene desde hace mucho, a pesar de todo eso, a pesar de que Europa se desmorone, de que estamos perdiendo derechos laborales, derechos civiles, que la Constitución Europea naufrague, que estemos aceptando operaciones políticas contrarias a la propia esencia de la Unión, a los propios convenios internacionales de la Unión, Europa sigue creyendo que es un oasis frente al exterior y teme el barrio pijo, teme a los suburbios y vuelve a temer lo que Europa ha temido históricamente desde Roma, la invasión de los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros y quiénes son Europa? Europa no tendría sentido sin las libertades civiles, sin la democracia, sin los criterios de, como bien sabéis, de libertad, igualdad y el que se añadió posteriormente de fraternidad, de solidaridad. Sin esas consignas clásicas, Europa no tiene sentido. Ahora estamos inventando una Europa mercantil desprovista de ideología, desprovista de principios, en donde en gran medida volvemos al mismo esquema, un esquema similar al de la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial. El auge de los partidos fascistas en Europa recuerda mucho al hecho de que el partido nazi alcanzara el poder en Alemania por las urnas, aunque no fuera un partido mayoritario, sí logró formar gobierno y sí logró, a partir del gobierno legítimo de la República de Weimar, desmoronar la propia República de Weimar y impulsar el Tercer Reich. El huevo de la serpiente vuelve a incubar sobre Europa, los partidos fascistas crecen en los distintos parlamentos y Europa vuelve a temer la invasión de los bárbaros, la invasión de los turcos, lo que ha temido históricamente, sin darse cuenta que los bárbaros y los turcos ya están aquí. Y no me refiero a los inmigrantes, no me refiero a los turcos propiamente dichos, me refiero a las grandes transnacionales y a los grandes grupos de poder, a los grandes lobbies de poder, que son los que están destrozando los valores de Europa desde dentro, como unos formidables caballos de Troya. ¿Quiénes son estas organizaciones? Pues a grandes rasgos no se sabe. No le podemos poner rostro a las transnacionales, no le podemos poner rostro a los lobbies que de alguna manera alteran los mercados, que fagocitan los derechos laborales o los derechos civiles. A veces nuestros ahorros terminan en fondos buitre, en fondos extraños que terminan formando parte de todo ese sistema, porque todo es un entramado bastante complejo en el que resulta difícil adivinar el rostro del enemigo. Y si no tenemos claro el rostro del enemigo, difícilmente vamos a poder combatirlo. En cambio, se supone que el enemigo son los otros, son los que intentan llegar al supuesto paraíso europeo. Curiosamente, cuando en las orillas del estrecho de Gibraltar, de la costa andaluza, empezaban a aflorar cadáveres de inmigrantes sin papeles a partir
del primer cadáver que se localizó en noviembre de 1988 en la costa de Tarifa, curiosamente empezamos a tener más miedo de esos muertos que de quienes provocaban esas muertes. Teníamos más miedo de las víctimas que de los verdugos. Y los verdugos de esas víctimas eran los mismos que iban a decapitar nuestros derechos laborales, nuestros derechos sindicales, nuestros derechos civiles y nuestras garantías sociales. Pensábamos que los enemigos eran ellos y los enemigos los teníamos en casa. Ya estábamos incubando ese nuevo huevo de la serpiente que tenía determinados matices similares a los de los años 30, pero también matices distintos. La extranjería, las políticas con respecto a la inmigración y al refugio y el asilo en la Unión Europea han sido siempre, si os fijáis, desde los años 80, un anticipo de las políticas que iban a dirigirse sobre la población en general. Cuando a los inmigrantes se les recortaba el derecho a la asistencia médica, estaban anticipando los copagos sanitarios, estaban anticipando la privatización de la salud que iba de alguna manera a incumbirnos absolutamente a todos, con independencia de nuestra procedencia y de nuestro nacimiento. Las políticas migratorias han sido un termómetro o un globo sonda de las políticas que iban después a dirigirse hacia la población en general, y así sigue siendo. Nos hemos acostumbrado a que los inmigrantes solamente puedan llegar en muchas comunidades a la asistencia médica a través de urgencias, pero también nos hemos acostumbrado a que se crezcan los seguros privados en un sistema como por ejemplo el español, con una seguridad social y con un sistema de salud pública muy potente, que era hasta ahora prácticamente incontestable, y que de repente empiezan a crecer los seguros privados, las clínicas privadas, los hospitales privados, a la búsqueda de unos servicios que nos han intentado hurtar en muchos casos, que han logrado hurtarnos cuando no se ha creado un imaginario en el que se nos dice que vamos a estar mejor atendidos en la salud privada, en el sistema de salud privada que en el sistema de salud pública, aproximándonos al modelo de Estados Unidos. Atención al Tratado de Libre Comercio que se está ahora mismo negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos. Porque lo que en principio parecería algo bonancible, como una liberación de aranceles, lo clásico, puede ocultar serios peligros sobre lo que queda de los derechos sindicales, los derechos laborales en la Unión Europea. Vamos a importar, desde mi punto de vista, lo peor del sistema laboral y sindical de Estados Unidos, y desde luego no sé si vamos a poder convencerles de que acaben con técnicas proteccionistas como el sistema antidumping que todavía rige en Estados Unidos para proteger a su industria respecto a la competencia de la industria exterior, y que ha llevado a muchas empresas europeas a tener que nacionalizarse en Estados Unidos para poder competir en igualdad de condiciones allí en aquel territorio. Ese acuerdo puede conllevar la dinamitación de los derechos laborales que quedan todavía en pie, incluyendo convenios colectivos que ya están muy amenazados por las últimas reformas laborales en Europa. La cifra de la inmigración en la Unión Europea ha permitido en gran medida mantener desde hace mucho tiempo un censo activo que nos permita presumir de que vamos a poder contar con un sistema de pensiones que nos garantice la jubilación a muchos de nosotros. En cambio, las migraciones se siguen viendo como algo negativo. Creo que un ejemplo claro ocurrió en el año, quiero recordar, en el año 2006, en el verano de 2006, cuando corría una tregua de ETA, hubo un barómetro del CIS que nos informaba que el mayor problema que preocupaba a la población española era la inmigración. Tú decías, en el país del paro, de la corrupción, porque ya había entonces casos de corrupción notables, los migrantes son un problema. Para alguien de Palencia que probablemente no se haya cruzado con un inmigrante en su vida, porque claro, la geografía de la inmigración en España
si os fijáis, desde los primeros grupos importantes de inmigración que empiezan a regularizarse en los años 80, a finales de los años 80, donde se avecinan esas cotas de inmigración, es donde se avecina la mayor parte del censo español, es decir, en la vertiente mediterránea, desde Huelva hasta la costa catalana, Madrid y País Vasco. El resto del país necesitaban caravanas de mujeres para repoblarse y gente importada para intentar sacar adelante el censo de 3/4 de España, que sigue siendo deficitario. ¿Por qué era el problema más importante de este país? Porque se había trenzado una imagen a partir de los episodios de los cayucos en Canarias que iba encaminado a pensar que estamos viviendo una invasión inminente por parte de toda África. Los apóstoles del apocalipsis migratorio olvidan contarnos que los grandes movimientos migratorios en el mundo se suelen tener lugar entre países del tercer mundo. En los países americanos, la mayor cuota de éxodo migratorio no es de Ecuador a España, es entre los propios países americanos. En Asia ocurre otro tanto y en África el número de inmigrantes que terminan llegando a Europa es mínimo con respecto al número total de gente que se mueve a lo largo del año en otras zonas del mundo y a lo largo de los años. Pero claro, hay un imaginario intencionado de hostilidad hacia los otros, hay un miedo a los otros. Se dice, por ejemplo, es que España es un país de migrantes, no es un país de inmigrantes. Vamos a ver, quien diga eso no fue al mismo colegio que yo fui, porque a mí me explicaron que mis bisabuelos, mis tatarabuelos venían del Líbano, eran fenicios de la otra esquina del Mediterráneo, y después vinieron los griegos y los romanos y los cartagineses y los vándalos que dieron nombre a Andalucía, y los romanos que nos hicieron ciudadanos de Roma, y los tartesos que probablemente fueran celtas de ojos azules, y la Atlántida que probablemente estuvieran en el estrecho de Gibraltar. Y vamos a ver, si nosotros somos un pueblo de mil leches, ¿cómo me van a decir ahora que no hemos sido un pueblo de inmigración? ¿Por qué me ocultan que hasta el siglo XIX había poblaciones andaluzas con un 17% de población negra? Que pueblos como Gibraleón en Huelva fueron fundados por negros, libertos de las lomas de esclavos de Sevilla y de Cádiz, que eran las fundamentales. ¿Por qué me esconden la realidad de que el origen del flamenco coincide con el éxodo de los gitanos, pero también con la geografía de la carrera de Indias, con la presencia de los negros, que probablemente añadieron un punto de percusión importante a la raíz del flamenco? ¿Por qué olvidamos todo eso que forma parte de nuestra historia? Es verdad que a partir del siglo XX, durante el siglo XX, España fue una factoría de emigrantes más que de inmigrantes, pero eso no era la tónica general en la historia. La península ibérica fue un territorio de oportunidades para pueblos de todas partes del mundo, a pesar incluso del proceso de unificación que sus católicas majestades emprenden a partir de la conquista de Granada en 1492, vulnerando un siglo después, por ejemplo, las capitulaciones de Santa Fe para expulsar a los moriscos de Abenumella de su último reducto de la Alpujarra, a pesar de que los grupos sefarditas que no quisieran cristianizarse o huir en la gran diáspora judía que tiene lugar en España hace 500 años, tuvieran probablemente que refugiarse en las tribus gitanas, como aquellos moriscos que tampoco quisieran irse, intentar resistir como un brote de heterodoxia en una España absolutamente intolerante hacia los otros, hacia los diferentes, hacia los distintos. En ese contexto empieza el gran flujo de inmigración clandestina hacia España, que se empieza a tener lugar a finales de los años 80. La primera ley de extranjería española del año 85 la promulgó el primer gobierno de Felipe González, y ya penalizaba la contratación de trabajadores extranjeros. Un empresario que quisiera contratar a un trabajador extranjero tenía que pagar 40.000 pesetas al fisco, de acuerdo con aquella ley, con lo cual se establecía siempre una prevalencia de la contratación de españoles. Después eso se transformó a la búsqueda de perfiles laborales que fueran encajando en ese margen.
Lo cierto es que a la inmigración con papeles se le puso formidables zancadillas, lo cual favoreció la inmigración clandestina, la inmigración sin papeles, sin derechos, pero sin deberes, que es algo que suele olvidarse. Si una familia que llegue a España, a Francia, a Bélgica, que no tenga papeles que de alguna manera regularicen su situación laboral, su situación en el censo de los municipios o en el censo del país, no tiene derecho a casi nada, pero tampoco paga impuestos. Y algunos derechos como seres humanos hay que darle, por lo tanto es un mal negocio para los estados. Es un mal negocio para las personas que están en esa situación, porque al no tener derechos no tienen nada. Para los estados, el que esas personas no tengan deberes también es un mal negocio. ¿Quién se beneficia de la existencia hoy por hoy de 11 millones de personas sin papeles en la Unión Europea? Evidentemente empresarios sin escrúpulos, la economía sumergida, gente de Lampa. ¿Por qué no se ha emprendido un proceso de regularización de esos 11 millones de personas similar al que Barack Obama intenta llevar a cabo en Estados Unidos, con unas tasas de inmigración clandestina incluso superiores a la europea? Porque hay empresarios que se benefician de esa situación, mal llamados empresarios, que utilizan a esos inmigrantes sin papeles para obtener una mano de obra mucho más barata, incluso más precaria que la propia mano de obra interna europea, y porque supone un buen negocio para el AMPA, para controlarlos, para que no tengan tampoco una exigencia reivindicativa importante, porque se juegan, entre otras cosas, la expulsión. Las sucesivas leyes de extranjería, salvo la que promulgó Manuel Pimentel cuando estuvo brevemente al frente del Ministerio de Trabajo a finales de los 90, las sucesivas leyes de extranjería han sido punitivas con respecto a la contratación de inmigrantes. Se ha intentado buscar siempre, en la mayor parte de los casos, el conflicto con los inmigrantes. Curiosamente, quienes han superado esos conflictos no han sido los bomberos del Estado o de las autonomías, que tendrían que haberlo hecho con leyes que fueran de alguna manera iguales para unos y para otros. Ha sido la población en general. La población en general que temía mucho, como en aquel barómetro de 2006 a los inmigrantes, aunque no conociera ninguno, porque le decían que había que tener miedo a los inmigrantes. La población en general empezó a ponerle nombre a los inmigrantes. No hay nada mejor para humanizar las relaciones que dejar de cosificar a las personas. Una vez le preguntaron a Chesterton, ¿usted qué opina de los franceses? Y él respondió con sabiduría, no lo sé, no los conozco a todos. Los españoles empezaron a conocer a los otros. El moro ya no era el moro era Abdul, que tenía una tienda de comestibles en la esquina de la casa y que de vez en cuando le dejaba fiar porque no le llegaba a fin de mes el sueldo. La sudaca no era sudaca, era ya Lina, que cuidaba de lo más importante de tu casa, de tus hijos, porque lo llevaba al colegio por las mañanas, y de tus padres porque tenían Alzheimer y los cuidaba por las tardes. Empezamos a ponerle nombre al repartidor de butano, que era polaco, y a la rumana, que había abierto un restaurante que mezclaba las tapas rumanas con las andaluzas. Ese proceso de humanización de los otros lo ha llevado a cabo la sociedad civil, y no ha llevado a cabo tanto quienes tendrían que haberlo hecho, que eran los estados a través de sus instituciones centrales o autonómicas. ¿Qué hicieron los estados? Intentar establecer fronteras cada vez más fuertes frente a los bárbaros del norte, que en este caso era del sur. Aquí hubo un momento en que pensábamos que un inmigrante era un negro muerto de frío en una playa de Tarifa. Esa era la imagen cuando nos hablaban de inmigración. Olvidábamos que la mayor playa de desembarco de inmigración clandestina en Europa era el aeropuerto de Barajas, o el del Prat de Cataluña. ¿Por qué? Porque buena parte de la inmigración irregular venía de América, venía fundamentalmente de países como Ecuador, Bolivia, etcétera, camuflados como turistas por agencias de viaje, a veces en connivencia con los gobiernos de origen, que dotaban a cada uno de los candidatos a inmigración
de una bolsa de dinero supuestamente para gastarlas en España, de un hotel concertado en Madrid para disfrutar de una semana de turismo, y con ese visado de turista, con ese dinero que realmente no tenían, ingresaban en España, ingresaban en la Unión Europea, dejaban una deuda millonaria al otro lado del mar, nunca ocupaban los hoteles de lujo a los que supuestamente iban, y todo era negocio y todo era una cadena de explotación formidable. Los inmigrantes que llegaban a las playas de Tarifa, a las playas de Motril, de Almería, de Málaga, eran